Buenas noches. Entre hoy y mañana el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde, ha dimitido. La ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, ha declarado hace solo unos momentos que el presidente del Gobierno ha aceptado la dimisión que el ministro le presentó el pasado viernes. La ministra ha añadido que el presidente ha valorado positivamente la decisión de García Valverde por considerar, y citamos textualmente, que con su renuncia evita cualquier condicionamiento y facilita el trabajo de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el caso de la venta de terrenos en San Sebastián de los Reyes. En una nota enviada a la agencia EFE, el propio ministro afirma que el escándalo levantado alrededor del asunto y alimentado con graves imputaciones personales le ha decidido a abandonar. En otro momento, García Valverde dice que su deseo es la exigencia, si hubiera lugar a ello, de toda responsabilidad política o personal. Y añade que no se arrepiente de las decisiones adoptadas y que volvería a actuar con la misma convicción, reafirmando el convencimiento de que su actuación ha sido legal y moral. Como se sabe, la pasada semana una comisión parlamentaria comenzó a investigar las posibles irregularidades en relación a la compra especulativa por Renfe de unos terrenos en San Sebastián de los Reyes. Una noticia, Fernando Jáuregui, que ha sorprendido hace unos instantes solamente a los medios periodísticos al hacerse pública después de que Rosa Conde calificara el pasado viernes como descabellada incluso esta posibilidad. Bueno, sorprendido relativamente, Luis, ¿no? A mí, desde luego, me parece coherente esta dimisión. Lo que no parecía tan coherente era la serie de desmentidos con que nos obsequiaron a los periodistas que aventurábamos que García Valverde había manifestado su intención de dimitir y que además el presidente del Gobierno tendría que aceptar esta renuncia. La propia ministra portavoz, como se ha dicho, había considerado el viernes, solo el viernes, ilógico que el titular de Sanidad dimitiese hasta después de que la Comisión de Investigación Parlamentaria hubiese acabado sus funciones. Todo el asunto ha tenido, pues, algo de despropósito. Se ha arriesgado innecesariamente la imagen de todo el gabinete y se ha mantenido en la picota, con un sufrimiento innecesario, a un García Valverde que, según consta, estaba y está moralmente destrozado. Claro que el hecho de que el expresidente de Renfe y ya exministro no esté en el Gobierno y haya tenido una salida gallarda dentro de lo que cabe, no afecta para nada al fondo del asunto, es decir, la irregularidad o no de las transacciones de terreno de la red de ferrocarriles. Esta dimisión, que resume varias semanas de tensiones y hasta de angustia, diría yo, en el interior del equipo de Felipe González, es un gesto, me parece a mí, de elegancia tardía. Un gesto, diría yo, casi imprescindible. Con todo lo que se ha publicado y no se ha desmentido en los últimos días, era inimaginable que García Valverde acudiese pasado mañana a la Comisión Parlamentaria de Investigación siendo todavía ministro. Desde luego no fueron tan elegantes las actividades de Renfe cuando el ya exministro la presidía, aunque ahora nos asegure que él no sabía nada de lo que se cocía bajo su mando. Ignorante o no, García Valverde era responsable y como tal ha dimitido. Lo que, dicho sea de paso, deja en un precario lugar a quienes dijeron que las actividades inmobiliarias de Renfe fueron legales, benéficas y hasta socialistas. Bien, esta era una noticia de alcance que se producía hace escasamente una hora. Sin embargo, en la jornada ocurrían otros hechos de interés. Este es nuestro sumario. Sindicatos y patronal pesimistas ante la evolución del empleo este año. El Gobierno considera que la amenaza por abuso informático viene del sector privado más que del público. El presidente del Partido Popular considera que España necesita una pasada de ética y eficacia. Incertidumbre en Argelia sobre si se mantendrán o anularán los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas. Les ofreceremos imágenes inéditas sobre el desmayo de Bush en Japón. Sabrán por último por qué el concierto de Aranjuez desconcierta a los vecinos de esa localidad. En todo el año pasado el paro descendió en cerca de 22.000 personas. De todas formas, este dato, conocido hoy, una vez sabido el aumento del desempleo en diciembre, indica que el empleo solo creció la cuarta parte de lo previsto por el Gobierno. Es decir, que si a principio de año se pensaba en reducir el paro en 200.000 personas y en septiembre se cambiaron esas previsiones a 88.000, al final resulta que solo se redujo en 22.000 personas. Por cuarto mes consecutivo son más de 15 de cada 100 los trabajadores que no tienen empleo. En diciembre, 2.471 personas más pasaron a engrosar las filas del paro registrado en el INEN, con lo que se eleva a 2.329.258 el número total de españoles que se encuentra sin trabajo. Con estas cifras y según datos del Ministerio de Trabajo, el año 1991 se cierra con una creación de empleo de tan solo 21.998 personas.
cantidad que se aleja mucho de los cálculos del gobierno, que preveía puestos de trabajo para 88.000 españoles. Para el presidente de la patronal, José María Cuevas, los sindicatos son los responsables del escaso empleo que se crea en España, mientras que para UGT y comisiones obreras, el deterioro se debe a la política económica del gobierno. No se ha generado empleo, el paro se ha estancado y esa pauta parece que es la que define los primeros meses y todo el año 92. Por tanto, yo creo que el golpe de timón es más necesario ahora que nunca y sobre todo en el terreno industrial. Mientras no se derogue el contrato temporal de fomento del empleo para puestos de trabajo fijo, que es el cáncer que tiene el empleo en nuestro país y que hace muy vulnerable los puestos de trabajo que en cantidad muy insuficiente se están creando, seguiremos teniendo una tasa que duplica a la media comunitaria. Lo cierto es que en diciembre el paro aumentó en la construcción y en la industria y disminuyó en el colectivo que busca su primer empleo. Este mes ha sido mayor el número de hombres que se quedaron sin trabajo y fueron Galicia y Baleares, 2 de las 10 comunidades autónomas que más acusaron este aumento. Estos son los datos del 91 y una vez conocidos tanto patronal como sindicatos se han mostrado también pesimistas, Carmen Tomás, sobre la evolución del empleo este año. Sí, es que es para mostrarse pesimista y menos mal, Luis, que la recuperación de la economía se iba a producir en el segundo semestre del año. La verdad es que no se puede decir que los responsables de la economía hayan afinado mucho. Primero dijeron, como has dicho tú, que se crearían 200.000 empleos, después 88.000 y la cosa se ha quedado, y gracias, en 22.000. Y este solo es el primer susto sobre los resultados de la economía en 1991, porque el segundo vendrá pronto, esta misma semana, con la subida de los precios que también desbordará las previsiones. La realidad es que la economía española está enferma, no está pasando por buenos momentos y o se toman algunas medidas o desde luego las previsiones para 1992 no se las cree nadie, bueno, no se las debería de creer ni el propio gobierno. Y así, claro, es muy difícil convencernos de que los salarios no crezcan, de que hay que pagar más impuestos y de otras maravillas. Si las previsiones se siguen haciendo como parece que se hacen, como el que hace una quiniela a base de tirar los dados y a ver lo que cae, pues claro, y encima se sigue sin atajar la verdadera raíz de los problemas de la inflación, ni se toman medidas que devuelvan la confianza a las empresas para que inviertan y creen empleo, o para lograr la necesaria complicidad de los ciudadanos, pues nos va a ir mal, muy mal. Pues nuestra situación laboral era precisamente parte de la información reservada sobre 21 millones de españoles que controlaba la red de compraventa de datos informáticos desarticulada la pasada semana por la policía. En relación con este ataque a nuestra intimidad han sido detenidos hoy 2 nuevos empresarios acusados de vender, entre otros documentos, los censos completos de 5 capitales como Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Palencia y Zamora. Pese a estas constataciones, el ministro para las Administraciones Públicas ha asegurado hoy que la mayor amenaza por un posible abuso informático viene del sector privado más que del público. Esta mañana eran detenidas 2 nuevas personas implicadas en la red de compraventa de datos informáticos. Se trata de 2 empresarios de la localidad madrileña de Tres Cantos, a los que la policía acusa de haber comercializado los censos completos de 5 capitales, entre ellas Madrid. Sin embargo, las 9 personas detenidas hasta el momento, de las que únicamente permanece en prisión el presunto cerebro de la banda, Joaquín González López, solo podrán ser condenados a una pena máxima de 6 años de cárcel al no estar tipificado el delito informático en nuestro Código Penal. A pesar de que la mayor parte de las bases de datos incautadas por la policía provenían de entidades públicas, para el gobierno, la intimidad del ciudadano frente a los datos informáticos en poder de la administración está garantizada y controlada. Me temo que las amenazas en este momento en un país democrático no vienen tanto del sector público, sino del sector privado y del posible abuso comercial de la informática en contra de la intimidad. El Partido Popular, Izquierda Unida y el CDS han pedido la comparecencia del Gobierno en el Parlamento ante lo que consideran una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo, la filtración desde organismos del Estado de datos correspondientes a 21 millones de españoles. Según la oposición, la futura ley de protección de datos informáticos no limitará adecuadamente el uso de la informática. Varias fueron las denuncias hechas públicas hoy por el presidente del Partido Popular, José María Aznar. Dijo, por ejemplo, que desde la Moncloa se diseñan estrategias para desacreditar su proyecto político. Afirmó también que España necesita una pasada de ética y eficacia y que Felipe González es el gran fugitivo de la política nacional. Estas fueron sus palabras. España necesita salir del conformismo y de la resignación, y España necesita una pasada por la ética y por la eficacia.
Esta idea, sintetizada en el lema Otro proyecto, mejor futuro, servirá de eslogan para la convención que el Partido Popular celebrará el próximo sábado en Madrid. Un encuentro con el que el PP tratará de relanzar su mensaje ante unas elecciones generales que desde las filas populares se confía en que el gobierno las adelante a este mismo año. En la presentación del acto, el presidente del Partido Popular, José María Aznar, ha dirigido duras críticas hacia Felipe González, al que ha calificado como el gran fugitivo de la política nacional. Felipe González puede ser definido como un gran fugitivo de la política nacional. Ahora, pues mire usted, en plena crisis asturiana, pues señor González va a viajar a México. El líder popular ha responsabilizado a Felipe González de mantener en el cargo a ministros como Julián García Valverde, máximo implicado en el escándalo de Renfe. Quiero recordar, cuando he hablado de la legislatura de lo estéril, que estamos hablando de un gobierno que no hace un año que se constituyó, y que hay ministros en ese gobierno que no aguantan ni una mirada. Preguntado por el caso Ormaechea, Aznar se ha limitado a señalar, en referencia al presidente de Cantabria, que no puede negar a nadie su derecho a la defensa. Oído lo dicho, parece confirmarse que el Partido Popular considera que nos encontramos en año electoral. Lo que tal vez, Fernando Jáuregui, no sea cierto si hacemos caso a lo declarado por el gobierno. Pues mira, al margen de las cualidades como profeta de Aznar, que son bastante discutibles, porque realmente si hubiese sido un buen profeta, hubiese adivinado que esta noche iba a dimitir el ministro de Sanidad. Bueno, pues al margen de eso, a Aznar hay que reconocerle una cosa, el valor político. No escurre el bulto y se lanza a la arena con un ánimo juvenil que yo creo que él sabe que puede costarle muy caro. Porque esta ofensiva que ha iniciado hoy y que tendrá un punto culminante cuando el sábado el Partido Popular celebre su anunciada convención bajo el eslogan Otro proyecto, mejor futuro, puede acabar mal. Primero, porque Felipe González podría, contra lo que creen Aznar y sus lugartenientes, no anticipar las elecciones, y entonces la carrera preelectoral que han emprendido desde hoy el principal partido de la oposición va a resultar demasiado larga y agotadora. Van a llegar a las elecciones sin fuelle. Pero segundo, porque también podría ocurrir que los populares no mejorasen demasiado sus resultados actuales cuando acudan a las urnas, y hoy por hoy, desde luego, las encuestas son bastante menos optimistas que el señor Aznar. Hay un tercer punto, además. Aznar confía, para mejorar resultados y sobrepasar el actual techo del PP, en el desgaste que están sufriendo los socialistas, García Valverde, etc. Pero como dijo algún sabio, que no recuerdo quién era, lo que de verdad desgasta es estar en la oposición. Y en todo caso, también hay chinas en el zapato del PP, una muy gorda, sobre todo, llamada Juan Ormaechea, que ya lo venimos diciendo desde hace tiempo aquí mismo, acabará por dar un disgusto serio, más serio todavía de los que le ha dado a los populares. Así que chapó a Aznar por estar demostrando más valor que el Guerra, que el torero, digo. Pero no todo en la vida política consiste en organizar actos y en denunciar corrupciones. Vamos a ver ese programa de gobierno que nos prepara el PP y comprobemos si, además de arrimarse al toro, Aznar ha aprendido a torear. Y hoy se ha reanudado en Burgos el juicio del caso de la construcción, juicio en el que está implicado el alcalde burgalés José María Peña por un presunto delito de prevaricación, estafa y falsedad de documento público para la concesión o por la concesión de terrenos en favor, entre otros, del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. En la sesión de hoy, el presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, perito del caso, calculó en 3.869 millones de pesetas los beneficios presuntamente irregulares del promotor Méndez Pozo. Unos beneficios que, según el informe pericial, habría conseguido el acusado mediante la ocupación ilegal de terrenos, aprovechamiento ilegal de parcelas y exceso de volumetría. Para Méndez Pozo, quien ha negado que obtuviera tal cantidad de beneficios, las cifras presentadas hoy por el perito del caso son ficticias. Digo que pudiera ser. Máxima tensión y preocupación en toda la Europa mediterránea por la suspensión del proceso electoral en Argelia. Hoy se ha mantenido un importante despliegue militar para evitar los enfrentamientos, pese a que el Frente Islámico de Salvación desconvocó la manifestación prevista para hoy para protestar por la suspensión de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que previsiblemente iban a llevar a los integristas al poder. Con el proceso electoral paralizado y a la espera de que el Alto Consejo de Seguridad, máximo órgano de poder en la actualidad, tome una decisión sobre el futuro político, Argelia ha vivido hoy una jornada relativamente tranquila. Para el Frente Islámico de Salvación, todo este proceso, iniciado con la dimisión del presidente Ben Yedid, no ha sido más que un complot criminal y anticonstitucional para impedir la victoria integrista en las elecciones, y esta tarde ha vuelto a hacer una llamada a la lucha a sus seguidores.
Pese a todo, por ahora, la sangre no ha llegado al río y la presencia militar y policial en las calles ha sido hoy mucho más discreta. Según algunas fuentes oficiales, el Consejo de Seguridad, que se encuentra reunido de forma permanente, pretende convocar a todas las fuerzas políticas, el FIS incluido, para buscar un consenso y asegurar una salida democrática a la situación actual, lejos de una dictadura militar o de un Estado integrista. Sin embargo, el Consejo contaría con el rechazo no solo del FIS, sino de otras formaciones que también han criticado duramente la decisión de suspender la segunda vuelta de las elecciones. Además, tal y como están las cosas, lo más probable es que el Consejo decida incluso suspender las elecciones presidenciales, que según la Constitución deberían celebrarse en un plazo de 45 días. Tampoco se excluye que en caso de revueltas e incidentes sangrientos se declare el estado de excepción, se legalice al FIS y se suspenda por un tiempo la actividad política de los partidos. Los integristas islámicos ya han advertido sobre el riesgo de un baño de sangre en el país. Parece claro, en todo caso, que esta situación va a influir, Antonio Remiro, en la relación de Europa con el norte de África. La reacción, Luis, de los vecinos de Argelia, tanto magrebíes como europeos, ha sido de alivio. La instalación de un régimen islámico en Argelia se consideraba un peligro para la consolidación de la Unión Árabe Magrebí, creada en 1989, y para la cooperación de sus miembros con la Comunidad Europea, en particular con los ribereños del Mediterráneo occidental, que temían incluso, sobre todo en Francia, la inmediata expatriación de las élites europeizadas. Argelia no es Mauritania. Ese alivio se ha exteriorizado sin rodeos tanto en Marruecos como en Túnez. El rey Hassan ha afirmado que el integrismo es una forma de oscurantismo que conduce a la dictadura. Sin duda no es la única que él conoce. En cuanto a Túnez, donde los movimientos islámicos radicales son perseguidos, las relaciones con Argelia se habían enrarecido por la creencia de que la permisividad argelina conduciría inevitablemente a la desestabilización de la democracia selectiva y vigilada que encabeza el presidente Ben Ali. Los países europeos han sido menos expresivos, acorazados en el principio de no injerencia en los asuntos internos para hurtar una declaración de fondo, y reconfortados por el hecho de que los timadores del proceso electoral hayan elaborado un delito tan perfecto que legalmente es inobjetable. Aun cuando siempre sea objetable, Antonio Remiro, toda paralización de un proceso democrático, en el fondo sus vecinos lo ven con alivio. Pues sí, eso decíamos al principio. Pero en mi opinión, la implantación de un régimen islámico en Argelia, si bien hubiera tenido consecuencias en las instituciones políticas y la vida social y cultural del país, y hubiera podido favorecer desplazamientos de poder en los países magrebíes vecinos, en cambio, habría afectado mucho menos sus relaciones con los países europeos. Llamados al gobierno, los integristas islámicos no podían ignorar que su éxito electoral, favorecido por una alta abstención en la primera vuelta, se basaba en la protesta de una población joven y en paro contra la falta de oportunidades y la corrupción generada por el régimen del Frente Nacional de Liberación, partido único en Argelia hasta ahora. El desempleo y la miseria no se solucionan solo con sermones. Requieren la colaboración de los profesionales, en principio más occidentalizados y hostiles a la transmisión política del fanatismo religioso, y de los gobiernos europeos, que sustentan 2/3 del comercio exterior de un país con una deuda de más de 20.000 millones de dólares. Lo que les vamos a mostrar ahora son las imágenes censuradas del desmayo sufrido la pasada semana por el presidente norteamericano George Bush durante una cena oficial en Tokio. Con imágenes de la televisión japonesa NHK, la CNN mostró en un primer momento la secuencia completa. Después, sin embargo, mantuvo solo el momento en el que Bush se recupera y obvió el instante en que se tambalea y vomita sobre el primer ministro nipón. Esta es la secuencia en fragmentos hecha pública hoy. Y nos vamos ahora a Centroamérica, donde se ha registrado un rebrote del cólera, la llamada enfermedad de la pobreza. La mortal bacteria llegó a Centroamérica por Guatemala hace 6 meses y hasta el momento ha causado en la zona 116 muertos y más de 6.000 contagios.
Un nuevo brote de cólera se está extendiendo en Centroamérica. La enfermedad, que ha causado miles de muertos en toda América del Sur, ya se ha cobrado sus primeras víctimas en Guatemala, El Salvador y Panamá. Incluso Costa Rica, el único país del área que hasta ahora se había salvado de la epidemia, ha empezado a registrar los primeros enfermos a causa de la mortal bacteria. El avance de la epidemia es especialmente peligroso en Panamá, donde en las últimas semanas se han confirmado más de 1.200 casos. Precisamente ahora que comienza el verano en la región, las autoridades sanitarias de estos países inician una fuerte campaña para que la población extreme las medidas higiénicas al consumir agua y pescado. Aunque por el momento la Organización Mundial de la Salud considera que la epidemia está controlada en Centroamérica, la escasez de agua potable en los barrios más pobres y unas condiciones de vida infrahumanas hacen temer que las cifras de muertos se disparen durante la temporada estival. Dio la impresión hace unas semanas de que la epidemia iniciada en Perú estaba siendo controlada. Felipe Mellizo, ¿cómo podemos entender que se haya producido esta súbita extensión? No puedo saberlo yo con exactitud, no soy médico ni tampoco epidemiólogo. La aparición del cólera en cualquier lugar del mundo, eso sí que lo sé, tiene su origen en la pobreza, en la escasez o la ineficacia de los sistemas sanitarios civiles, desde la educación hasta las alcantarillas, en la falta de agua potable. La bacteria causante, el vibrión, se encuentra muy a gusto en los lugares acostumbrados a la injusticia, y de esos hay muchos en América. El hecho de que pueda ser mejor combatida donde hay medios médicos y asistenciales mejores no impide que el cólera medre y se extienda. En esa zona del mundo todo es vulnerable, como tú sabes muy bien. Una cruel paradoja en los momentos iniciales de 1992, nada menos. Sí, y además una lección, una amarga lección. No todos son rumbas y banderas, pero las causas, vuelvo a decirte, son políticas en el sentido más ancho del término. Con algunas excepciones nacionales y en cualquier caso parciales, los países iberoamericanos no han conseguido un desarrollo armónico, por modesto que fuese, de sus infraestructuras sociales básicas. En eso ha influido sin duda la vastedad de sus territorios, su desigual población, la dificultad natural de las comunicaciones. Pero sin la incompetencia política, sin la presión de las oligarquías, sin la sombra, a veces cómoda y a veces siniestra, de los Estados Unidos, la historia habría sido otra. Tampoco la ayuda exterior ha existido, siempre ha sido interesada, cicatera y corta, también la nuestra. El resultado de todo eso es múltiple: pobreza, irritación, muerte y enfermedades. La culpa está muy repartida y por supuesto nos corresponde un buen pedazo a nosotros, hoy, en 1992 y siempre. Y otro dato internacional: el presidente ruso Boris Yeltsin podría dejar la próxima semana la jefatura del gobierno para evitar su desgaste ante la dramática situación económica y las decisiones impopulares que debe tomar. Además, al librarse de la gestión diaria de Rusia, Yeltsin pretende concentrarse en resolver la frágil estabilidad de la comunidad de estados independientes. Es una noticia que nos lleva ya a resumir otros hechos destacados de la jornada. Son estos. Nicolás Redondo anuncia acciones duras de los sindicatos si el gobierno no accede a negociar la política de reindustrialización de la cornisa cantábrica. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aplaza hasta mañana la decisión de archivar o no las diligencias sobre el presunto uso irregular de un despacho oficial por parte de Juan Guerra. Los 22 marineros que abandonaron las réplicas de las carabelas de Colón en Puerto Rico denuncian haber sufrido insultos, intimidaciones y abusos de poder por parte del capitán de la Pinta. La Mesa del Parlamento Vasco decide prorrogar la suspensión de las asignaciones económicas a los 13 diputados de Herri Batasuna por su reiterada inasistencia a las sesiones de la Cámara. El Vaticano reconoce oficialmente la soberanía e independencia de las repúblicas de Eslovenia y Croacia y pide a Belgrado que no interprete esta decisión como un gesto hostil. Los búlgaros volverán a las urnas el próximo domingo al no conseguir el actual presidente, Seliu Selev, la mayoría necesaria para ganar las elecciones presidenciales en la primera ronda. El presidente de Uzbekistán nacionaliza las tropas del Ministerio del Interior de la antigua URSS estacionadas en el territorio de esta república. La buena música puede convertirse en un martirio. La prueba la tenemos en el concierto de Aranjuez, que se ha convertido en una obsesión para numerosos vecinos de esta localidad madrileña. La razón es que el reloj de la Plaza de la Constitución martillea 48 veces al día, durante 15 interminables segundos, algunos compases de la obra genial del maestro Rodrigo. La melodía, dicen, les impide incluso conciliar el sueño.
Desde el pasado 22 de diciembre, cada hora es un desconcierto en Aranjuez. Cada 60 minutos el reloj de la Plaza de la Constitución reproduce con la mayor solemnidad 15 segundos del concierto de Aranjuez. Las campanadas se oyen en 2 kilómetros a la redonda. Fue el mismísimo Joaquín Rodrigo quien arregló y escogió este fragmento de su obra para tal menester. La original idea de homenajear así al maestro surgió de Antonio Fournier, concejal de Turismo. La idea nace también forma de perpetuar el concierto de Aranjuez en nuestro municipio. Iniciativa que fue aceptada por todos los grupos parlamentarios excepto por el Popular. Que no es normal es que por la noche suene y además suene con el volumen con que lo estaba haciendo, que no permite dormir a los vecinos, sobre todo a los vecinos cercanos a la plaza esta. Por otra parte, Eduardo García, alcalde de la ciudad, asegura que en contra del PP ningún ciudadano ha enviado queja alguna por tener que escuchar a cada hora las nuevas campanadas. Si hay molestias, pues se puede suprimir, por lo menos por la noche, se puede suprimir, es decir, que no hay ningún problema. Lo que pasa es que el ayuntamiento nadie ha denunciado aún las molestias. Se quejan de que les molesta que no dejen de dormir, cuando es una música que agrada, en que estés durmiendo eso te relaja. Qué mal que nos sentíamos cuando veníamos a la plaza y decíamos, anda el reloj, pues vaya unos tontos, está siempre el reloj parado, y ahora que suena el reloj nos quejamos. Es que no sabemos lo que queremos en este pueblo. Las campanas de las monjas nos llevan machacando toda la vida y empiezan a tocar a las 7 de la mañana y sin embargo nadie se ha quejado. Por lo menos si por la noche se callase un poco, pues se lo agradeceríamos. Antes decía que ese reloj ya estaba parado, y ahora porque los cantareceros ya están mal, este pueblo se ha seguido. Así pues, este sofisticado reloj de idéntica sonería y tecnología que el Big Ben de Londres seguirá sonando como lo ha hecho hasta ahora. Eso sí, en consideración a quienes tienen el sueño ligero, el reloj se escuchará al mínimo de su volumen desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. No es, de todas formas, el de Aranjuez un caso único, ya que en algún carrillón he escuchado también a la Asturias patria querida. Pero a veces esa identificación, Juancho Armas Marcelo, entre música y lugar se puede transformar en un exceso. Y no sirve precisamente, Luis, para serenar el ánimo. Yo creo que el concierto de Aranjuez, no cabe duda alguna, es desde hace años un gran éxito internacional y una epifanía musical de primer orden que genera además derechos para su autor, el maestro Rodrigo, como ninguna otra pieza musical en toda España. Pero claro, también es una música transformada en símbolo, en orgullo para los ciudadanos de Aranjuez. Que ahora se oiga a toda hora, que se sostenga en el oído colectivo hasta más allá de lo comprensible, bueno, pues es un resultado de esa exageración a la que propendemos tanto los meridionales. En otras geografías españoles, otras piezas musicales, incluso pasodobles, sirven al carrillón oficial del lugar para saludar las horas, las medias e incluso los cuartos, en fin. Yo los he escuchado en muchas partes de España y sin entrar en polémica hay que entenderlo como el resultado y la definición musical, la identificación ítnica incluso de la región, la ciudad o el pueblo. Me atrevo a intentar una vez más desde aquí una distinción entre la divulgación y la vulgaridad. E incluso diría que el exceso, en este caso, es la vulgaridad. Y que hay como una especie de instinto de conservación que ha hecho que estos ciudadanos pidan cautelosa y prudentemente la moderación en el uso del concierto para marcar el tiempo en Aranjuez. Y dado que hablamos de excesos, tenemos que contarles un extraño caso de precocidad, el de un niño de 3 años citado a declarar ante un juez por haber arrollado a un anciano con su triciclo. Aunque les parezca increíble, esto es lo que ha pasado. Este pequeño diablo de 3 años se llama Javier Pino y cuando sube a su potente triciclo de plástico, los habitantes de la localidad coruñesa de Muros se echan a temblar. Sin embargo, alguien ha decidido pararle los pies, un anciano de 83 años, Francisco Fernández, que tras verse arrollado por el ímpetu a 3 ruedas de Javier, no ha dudado en ponerle denuncia. El anciano, que a resultas del encontronazo rompió sus gafas, no consiguió que la familia de Javier le desembolsara el importe de los lentes, por lo que reclamó al juzgado. La juez, a la vista de los hechos, ha llamado a declarar a este peligro de la carretera, que tendrá que personarse ante los tribunales acompañado de sus padres, ya que él apenas sabe decir su nombre o su edad. ¿Tienes 3? ¿Sí? 3. Se desconoce por el momento si Javier tiene intención de declararse culpable o inocente. Ni siquiera sus padres han podido sonsacarle lo que piensa contarle, con lengua de trapo, a la juez. Pues a lo mejor, visto lo visto, Tráfico se decide a introducir alguna norma para regular la conducción de triciclos. Mientras lo piensan, hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Volveremos después, como es habitual, con los titulares de los periódicos de mañana, así como con otras noticias. Hasta ahora.
Son exactamente las 12 y 28 minutos, 20 segundos de la noche, y al final hoy no vamos a mostrarles las primeras páginas de los periódicos de mañana, ya que en estos precisos momentos todos están cambiando su portada, debido a la noticia en parte sorpresiva con la que abríamos hoy nuestro informativo: la dimisión del hasta ahora ministro de Sanidad y expresidente de Renfe, Julián García Valverde. Como ya les contamos, su dimisión, presentada el viernes, ha sido aceptada esta noche, hace una hora, por el presidente del Gobierno, a la espera de las conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades en la compraventa de terrenos por parte de la compañía ferroviaria cuando el ya exministro era su presidente. Así que nos vamos directamente a concluir nuestro relato informativo. Lo que les vamos a mostrar resultaría normal en Alaska o en los territorios helados del norte, pero ocurrió aquí, en la localidad aragonesa de Benasque. Allí se acaba de disputar el Campeonato de España de trineos con perros. Razas elegidas y escasos participantes hasta ahora comparten fuerza y trineo en las pistas onubenses de Benasque. Son los candidatos al Campeonato de España de tiro de trineo con perros y es el segundo año consecutivo que se celebra este certamen. Unas pruebas decisivas para saber quién acudirá al Campeonato de Europa. Más de 30 equipos de diferentes categorías, acompañados por canes como el husky siberiano o el Alaska, se deslizan por un trazado bien diseñado y muy duro en cuanto a competición. 9 kilómetros al día con altitudes de hasta 1.700 metros. Un circuito agresivo que se superará con más facilidad si los perros son de la misma camada. Si no es así, estos animales pueden llegar incluso a hacerse la vida imposible. Y es que su sentido de la superioridad les lleva a mantener una agresividad sin límites hacia cualquier perro de otra raza. Exigencias, sin duda, de campeones, quienes podrán exhibirse en los próximos Juegos de Invierno de la ciudad francesa de Albertville. Bien, de otros deportes más habituales por estas latitudes les hablarán dentro de un instante en el programa de José Luis Col. Les dejamos con su Hablando se entiende la gente. En fin, esto es lo ocurrido y así se lo hemos contado. Gracias por su atención y hasta mañana.